Tenías que saberlo, episodio número 8. Hola, ¿cómo estás? Me alegra darte la bienvenida a Tenías que saberlo, el podcast en el que intentamos dar respuestas honestas a preguntas incómodas sobre la fe, Dios y la vida. Aquí hablamos de lo humano y lo divino. No se trata de meros rituales, sino de espiritualidad, una necesidad básica del ser humano de la que no podemos escapar, aunque muchas veces fingimos hacerlo. Con el inicio musical de mis amigos del grupo Yasai te cuento que este es el episodio número 8 del lunes 12 de julio del 2021, donde voy a revelarte la verdad acerca del infierno. ¿Existe o no? Pero antes de hacerlo, quiero invitarte a suscribirte a nuestro canal de YouTube y activar la campanita para enterarte cuando subamos un nuevo episodio. Y también puedes escribir a teniasquesaberlo.podcast@gmail.com si quieres entrar en contacto con nosotros. Muy bien, vamos de inmediato con el tema de hoy, que es un tema que genera muchas sensaciones, ¿no? Están aquellos que lo caricaturizan como una especie de invención de las religiones para asustar en una época donde había mucha ignorancia y de esa forma someter a la gente. Hay otros, en tanto, que sostienen que es una realidad, que incluso a la luz de la Biblia el infierno existe. Entonces la gente no sabe si esto es verdad o no es verdad, y sobre todo cuál es la lógica que tendría que un Dios amoroso, ¿no es cierto?, como el que hemos hablado, aunque justo también, enviase personas a ese lugar en el caso de existir, ¿no? Mira, en el episodio anterior hablamos de la muerte. Hablamos de cuál es el punto de vista bíblico al respecto y concluimos que al menos al morir las personas no van a un lugar llamado cielo o infierno. ¿Ok? Dijimos que las personas, y puedes escuchar el episodio completo, estaban en un estado de inconsciencia, pero que no iban a ningún lugar y lo explicamos por qué. Así que si tienes dudas al respecto, mira el episodio número 7 y ahí está todo explicado. Pero el hecho de que al morir no vayamos a un lugar no significa que no exista. Es decir, no porque al morir, y también lo expliqué en el episodio anterior, no vayamos inmediatamente a un lugar, no significa que el cielo no exista o que el infierno no exista. Los cristianos modernos evitan cada vez más hablar del infierno, incluso en las iglesias. No estoy hablando solo de la comunidad, estoy hablando de que incluso entre ellos mismos, la mayoría de los cristianos no menciona esto porque resulta impopular hablar de un lugar así. Entonces se evita mencionarlo pensando que es la mejor forma de traer a las personas a una determinada religión. ¿Y luego qué? ¿Les seguimos mintiendo? Les decimos que el infierno no existe, pero o no lo mencionamos, pero después cuando ya son parte de nuestra agrupación, les decimos, no, es que en realidad sí existe y tienes que saberlo. A la luz de la Biblia el infierno existe. Así que negarlo no tiene mucho sentido. El gran problema aquí más bien es moral. ¿Cómo puede un Dios amoroso crear un lugar de tormento donde las personas van a sufrir siendo quemadas para siempre sin que nunca termine ese martirio? Por eso era importante hacer el capítulo anterior primero, porque si tú piensas que al morir, de acuerdo a ciertas condicionantes, vas al infierno y estás ahí quemándote por los siglos de los siglos, es decir, todos los que murieron ayer ya se están quemando en el infierno si es que fueron allá, ya explicamos que eso no pasa, aún así queda el problema. Incluso si esto ocurre en algún momento de la historia, ¿cómo es que Dios puede enviar a sus criaturas, por algún razón que sea, a un lugar así? Así que creo que es mejor develar el misterio con más claridad y que luego tú puedas tomar decisiones al respecto. Mira, en primer lugar la Biblia nos dice que será un lugar que va a durar para siempre. ¿Ok? Este es un tema bastante complejo de entender debido a lo limitado de nuestro lenguaje en comparación a los lenguajes originales cuando se escribió la Biblia, el griego, el arameo o el hebreo, etc. Entonces, cuando la Biblia habla de un fuego eterno, por ejemplo, cuando Jesús dice que serán lanzados al fuego eterno, que está preparado para el diablo y sus ángeles, o cosas así, por ejemplo, en Mateo 25:41, si lo quieres buscar, la palabra que se está ocupando ahí para eterno es aioinios, que tiene que ver en realidad más no con la duración del castigo, sino con la duración de los resultados de ese efecto. O sea, es algo que dura para siempre, pero no funcionando para siempre, sino que los resultados son definitivos. A eso se refiere la palabra aioinios en el griego cuando se traduce como eterno, porque nuestro lenguaje es un poquitito más fino, ¿no? o más limitado, ¿no? Un buen ejemplo de esto, también en la Biblia, es lo que escribió Judas, que dicho sea de paso no es Judas Iscariote el que traicionó a Jesús, no, es uno de sus discípulos. En el versículo 24 de su carta, que solo tiene un capítulo, casi al final de la Biblia, él hace referencia a Sodoma y Gomorra y dice que fueron castigadas
con el fuego eterno. Dice que Sodoma y Gomorra fueron castigadas con fuego eterno. Y la pregunta es, ¿Sodoma y Gomorra, esas ciudades antiguas, están ardiendo aún hoy en 2021? Claramente no. Pero nunca más volvieron a levantarse las ciudades originales de esa condición. Encontramos en otros pasajes donde dice que quienes sufren ese castigo no quedará de ellos ni raíz ni rama. Por ejemplo, en Malaquías capítulo 4, versículo 1. Eso quiere decir básicamente que efectivamente el resultado del infierno va a ser la destrucción total de quienes sean lanzados ahí. Así que debemos descartar una duración permanente de castigo. ¿Ok? Porque ya el hecho de pensar que va a haber personas que van a estar en un lugar llamado paraíso y otros que van a estarse quemando y casi que vamos a poder verlos para siempre sufriendo ahí, una persona que yo quise, a lo mejor, etcétera, no se nos cuadra mucho con todas las características de Dios que hemos visto. Sí, Dios es justo, pero también es amor, entonces lo hemos conversado acá. Aún así, aunque igual sus resultados no sean definitivos, ¿cómo puede un Dios amoroso hacerle algo así a sus criaturas? Es un tema complicado la moralidad, ¿no? Pero mira, te voy a preguntar algo para que hagas tú un análisis lógico porque aquí trato de llevarte a pensar. Piensa en una persona mala. Piensa en la persona más mala que se te venga a la cabeza. No sé, alguien que violó a un niño, por ejemplo. ¿Qué reacción te produce eso a ti como ser humano? ¿Indignación? Por supuesto que sí. A mí también me produce indignación ese tipo de delitos. Entonces, si eso es así, y es así, porque Dios nos hizo con un sentido de justicia a los seres humanos. Todos clamamos por justicia. Entonces nosotros podemos sentir indignación por esto. Y el juez más justo del universo, que es Dios, ¿no puede sentir indignación? ¿Qué debería hacer Dios con aquellos que actúan mal? Simplemente llegar al final del camino y decir, ok, tú violaste, mataste, nunca te arrepentiste, perseveraste en esa conducta, hiciste un montón de daño, nunca aceptaste el regalo de la salvación que yo te di, entonces ahora igual te perdono, una limpieza ahí, borrón y cuenta nueva. ¿Eso sería un juez justo? Por supuesto que no. Ningún juez en un tribunal que hiciese algo así con un criminal, nosotros lo consideraríamos justo. Y Dios es amor, pero también es justicia. Dios es justo, por lo tanto, no va a dejar sin castigo al malvado. Y no dejará que la maldad dure para siempre. De hecho, la Biblia dice que la muerte, que el pecado serán lanzados al infierno. Es decir, para una destrucción total cuando Dios establezca el mundo nuevo que Él ha prometido. ¿Acaso no es lo que todos queremos? Un mundo sin muerte, un mundo sin delincuencia, un mundo sin violaciones, un mundo sin abusos, un mundo justo. ¿Cómo Dios podría quedarse simplemente mirando y no hacer nada respecto de esta situación? Entonces dirás, bueno, pero mucha gente no es mala en sí misma. Pero ya vimos en un capítulo que te estoy dejando linkeado en las notas aquí del programa, en la descripción del video, que en realidad no hay personas buenas a la luz del estándar moral de Dios. Y por otro lado, hay otro factor a considerar. Dios es el único juez que toma el sacrificio, la carga, la multa, la culpa sobre sí mismo. Es decir, es un juez que estuvo dispuesto a pagar él la muerte por cada persona y dejar abierta la puerta para que puedan aceptar esa fianza. ¿Qué debería hacer Dios? ¿Esperar para siempre? Que las personas se arrepientan y seguir viendo, que nos arrepintamos y seguir viendo cómo el mundo se destruye cada vez más. El infierno existe. Será un lugar de destrucción definitiva para todo aquel que insiste en vivir bajo las reglas de un mundo que todos vemos solo ha traído sufrimiento a la humanidad. Ningún papá dejaría que eso ocurriera para siempre. No tienes por qué ir ahí. Y te aprecio tanto que tengo que decírtelo. Hay una oportunidad. Imagina si yo no lo hiciera. Imagina si yo no te dijera que si perseveras en tu conducta, podrías ir a parar a ese lugar y perder tu eternidad. Yo tengo que decirte que hay esta condición y esta situación para darte el sentido de urgencia y para que entiendas también que tienes un papá en el cielo que estuvo dispuesto a dar a su hijo para que tú pudieses salvarte. Tu multa está pagada. ¿Acaso no me dirías por qué no te lo advertí? No estoy pidiendo que tomes una decisión por miedo, aunque el miedo no es malo en sí mismo. Si yo estoy parado en un barranco y veo que se empieza a resquebrajar la tierra, siento miedo. ¿Y qué me impuso a hacer el miedo? A alejarme de ahí. El miedo no es malo en sí mismo. Pero no quiero que tomes una decisión solamente por miedo, sino que mires, que ese miedo te lleve a mirar el amor de tu papá celestial que quiere salvarte para siempre.
y que es un juez justo, pero que además tomó sobre sí mismo la culpa. Imagínate un juez que decide ir a la silla eléctrica por un criminal. Eso es lo que hizo nuestro Padre Celestial, para que nosotros tengamos la oportunidad de vivir para siempre, luego en ese mundo perfecto, donde la muerte, el mal y todo aquello que hoy día odiamos, ¿no es cierto?, que nos hace tanto daño, será destruido. En lo que a mí respecta, esto tenías que saberlo. Hasta el próximo episodio.